Dilatación irregular del agua. Es una propiedad física que ocasiona que el agua sufra un proceso de expansión cuando se congela. Se considera que es una propiedad irregular, porque la mayoría de los elementos se expanden con el calor y se contraen con el frío. Sin embargo, en el agua ocurre el proceso de expansión en cualquiera de los dos cambios de temperatura. Usualmente, el agua es considerada como el líquido más común por su abundancia en la Tierra, pero en la realidad es todo lo contrario. Sus propiedades anómalas o raras hacen que sea el líquido más atípico, extraño o especial. Sin embargo, son justamente esas propiedades irregulares lo que han permitido el desarrollo de la vida sobre la Tierra. Cuando un cuerpo se expande, conserva la misma masa, pero aumenta el espacio que ocupa. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, aumenta también el tamaño, pero la densidad disminuye. La dilatación térmica en el agua presenta unas características especiales que son fundamentales para la preservación de la vida. Por una parte, cuando el agua se calienta, sufre el mismo proceso de dilatación que la mayoría de los cuerpos. Sus moléculas se separan y se expanden, transformándose en vapor de agua. Sin embargo, cuando se enfría, ocurre un proceso único. A medida que su temperatura desciende o baja, este líquido comienza a comprimirse, pero cuando alcanza los 4 grados centígrados se expande. Finalmente, cuando alcanza los 0 grados centígrados, temperatura necesaria para su congelación, su volumen aumenta hasta un 9%. Esto se debe a que las moléculas del agua congelada se agrupan en estructuras diferentes a las de otros materiales, las cuales dejan grandes espacios entre sí. Por lo tanto, ocupan un mayor volumen que el agua en estado de líquido. Obviamente, cuando las moléculas del agua convertida en hielo se expanden, su densidad también disminuye. Por lo tanto, el agua congelada es menos densa que el agua líquida, lo cual le da al hielo la propiedad de flotar. Pero también se puede observar en grandes fenómenos naturales, como la capa de hielo, que se forma sobre el agua en invierno, e inclusive en la existencia de iceberg. La dilatación irregular del agua no solo es una curiosidad científica, también es un fenómeno que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la vida en la Tierra, tanto dentro del agua como fuera de ella. En los cuerpos de agua como los lagos, los ríos, los mares, es posible observar que cuando llega el invierno, la capa superior del agua se congela. Sin embargo, el agua que se encuentra por debajo se mantiene en estado de líquido. Si el hielo fuera más denso que el agua, esta capa helada se hundiría. Esto haría que una nueva capa líquida quedara expuesta al frío de la atmósfera y se congelara hasta hundirse. De esta manera, todo el agua de los lagos se congelaría, poniendo en peligro la vida submarina. Sin embargo, gracias a las propiedades irregulares del agua, ocurre un fenómeno diferente. Cuando la capa superficial se congela, el agua que está por debajo de ella se conserva a una temperatura de 4 grados centígrados. Esto ocurre gracias a que el agua alcanza su mayor densidad a los 4 grados centígrados, es decir, que el agua del fondo siempre estará máximo a esta temperatura. Si eventualmente aumentara, la densidad la empujaría hacia la superficie, donde la capa de hielo se congelaría nuevamente. Gracias a este fenómeno, la temperatura de los cuerpos de agua se mantiene estable y protegida del frío de la atmósfera. Esto garantiza la supervivencia de las especies animales y vegetales que viven dentro del agua. Esos 4 grados son los que marcan la diferencia para todas las criaturas que viven en las aguas de los polos, como las orcas y las focas. Por otra parte, la dilatación irregular del agua también afecta a las corrientes oceánicas, por lo tanto, también tienen efectos en las condiciones climáticas del planeta.